Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. ¿Con quién o con qué tipo de personas se debería construir este tipo de relaciones? A ver, ¿qué me pueden decir? Vamos a interactuar entre todos ahorita que estamos, pues, pocos, ¿no? ¿Por qué crees, Tanita, que es importante construir relaciones? Yo, te soy sincero, yo a decir la verdad pensé que dentro de los hábitos de Jesucristo, obviamente eran los que pues, supuestamente eran los más importantes, ¿no? Pues el orar, el decir la verdad, el de dar amor, el de dar gracia, ¿no es cierto? Pero algo que me llamó la atención, uno de los hábitos de Jesús también fue construir relaciones. Entonces, es algo que yo no lo pensé jamás, porque yo decía, no, orar, ir a buscar la palabra de Dios, meditar. Esos sí son, yo decía, esos sí son hábitos de Jesús, porque inclusive él lo demostró, ¿no? O sea, de madrugadas iba a orar al monte, él demostraba amor con los pecadores, pero también es un hábito de Jesús fue construir relaciones. ¿Y por qué crees que es importante construir relaciones? Muchas veces nosotros decimos, no, es que no me quiero llevar con tal persona porque son del mundo, son pecadores y mejor me hago a un lado porque tal vez me contamino. Y muchas veces tendemos a ser, como saben decir, los agentes 007 cristianos, o sea, andamos solitarios por la vida. Somos los cristianos solitarios porque mientras menos nos llevamos con la gente nos vamos a contaminar menos, vamos a pecar menos, entre comillas. Y pensamos que esa es una manera adecuada de actuar y cuando uno se da cuenta Jesús no fue así, ¿no? Entonces les pregunto y me gustaría meditar junto con ustedes, ¿por qué creen que uno de los hábitos, y recuerden que un hábito es algo que está formado en nosotros? Por ejemplo, un hábito es que nosotros cuando ya nos levantamos temprano, a las 6 de la mañana, así sea sábado, domingo, tú ya te estás adaptado así, es como que no necesitas que te despierte el reloj, sino que como tu cuerpo ya está adaptado a ese horario, ya te despiertas, ¿no es cierto? Eso es un hábito, es algo innato, o sea, natural, no tienes que forzarlo, ¿no es cierto? Entonces, esto, podemos decir, el construir relaciones es un hábito que Jesús tuvo, y lo vamos a ver, ¿no? Obviamente en base a la palabra. ¿Por qué creen que es importante formar relaciones, construir relaciones? ¿O debemos andar solo con los que hablan nuestro mismo idioma? Que claro que es importante, ¿no? Pero también, por eso es muy sutil esto, ¿no? O sea, ¿hasta qué límite nosotros tenemos que, por eso mi pregunta es, o sea, ¿cómo crees tú que deberías construir relaciones? ¿Con quién? ¿O cómo? ¿Qué me puedes decir? Con las personas que se conocen para tener un mejor entendimiento de cómo que piensan con las otras personas y ahí ir construyendo, digamos, un lazo de amistad, porque en ese caso se hacen relaciones con otras. Ya, pero Cuando no se conocen, digamos, de forma permanente. Entonces es necesario las conversaciones, las relaciones entre personas, ¿no? Ya, pero ¿con qué propósito crees que es? Con el propósito de adentrarse más al conocimiento de cada uno de las con quienes está uno dialogando. Mi papá dice que es importante para poderle conocer un poco más a profundidad a la persona. Ese es uno de los propósitos. ¿Cuál crees que tú es el propósito de construir relación? Una correcta relación tiene que tener un fundamento, ¿no? Y un Bueno, propósito objetivo. claro. Porque Exacto. si yo no tengo un propósito por qué quiero relacionarme con alguien, no hay sentido de esa relación. ¿Cuál crees que es el orden? Ya. Entonces, en definitiva, es, en nuestro caso, atraer a esta persona, la persona con la cual me voy a relacionar, digamos, a un entendimiento al cual yo también estoy llegando y por el cual yo estoy luchando. Pero si yo ya tengo esa base de fundamento en mi vida, yo tengo que compartirla, porque el Señor mandó a compartir lo que nos ha dado. Por ahí vamos. Entonces, si Dios me dio a mí algo, no es que para que me lo quede yo. Entonces, ese algo que me puso Dios en mí es para que yo pueda, a través de las relaciones con las demás personas, poder llegar a cumplir ese objetivo, traer a la gente y entre todos formar una comunidad verdaderamente de amor, construida en el fundamento que es Cristo Jesús, o sea, llevarlos al conocimiento de la salvación, de la libertad, de una vida en Jesucristo, en una palabra, ¿no? Una vida en pleno en Jesús. Muy bien. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Por qué crees que es importante construir? ¿O tenemos que estar ahí calladitos? No, es muy importante relacionarse con otras personas de todo ámbito, ¿no? Y uno poder también
es nuestra situación, cómo estamos después de X problemas que hayamos pasado, de que tal vez, o sea, cuando uno estaba antes en ese tipo de vida, en ese estilo, no hallaba tal vez soluciones y decirle, ¿sabes qué? Mira, o sea, yo hice esto, estoy haciendo tal cosa. Conocí más a Dios, porque una cosa es decir, sabes que sí, todos creemos en Dios, pero de eso no va a pasar. Y es lo que yo siempre he comentado, y siempre que tengo la oportunidad de conversar con alguien y sale este tema, para mí es muy conflictivo, porque hablar con alguien de esto, porque a mí me atacan. Me dice, pero si todos somos cristianos, todos creemos en Dios. Le dije, no, o sea, es distinto decir creo en Dios que decir, sabes que sí conozco a Dios, porque creer es creer que existe el mar rojo, el mar negro, pero no conozco. O sea, ¿de qué te sirve saber que existe si no estás apegado a eso? Muy bien Entonces, el ejemplo. son cosas así, ¿no? Una cosa es saber de que existe Dios y otra cosa es conocerle. Exacto, entonces es lo que yo siempre a las personas que tengo la oportunidad de conversar, siempre les comento esto, ¿no? Y es, por ejemplo, con mi jefe con el que más peleo esto, porque es que no, es que todos creemos en Dios, todos somos cristianos, o sea, no, hay una pequeña y gran diferencia, o sea, y yo siempre tengo la oportunidad de conversar con gente en el bus, siempre, o sea, no sé por qué, pero siempre converso con gente, incluso hoy día, y puedo conversar y escuchar también cosas, ¿no? Y me he encontrado con personas cristianas, y que ha sido, digo, wow, o sea, bien. Ajá. Entonces, muy bien, o sea, nosotros damos cuenta de que uno de los principales objetivos, ¿no es cierto?, de poderse relacionar con alguien, es como decía en este caso, lo importante mi mamá, como que lo importante más es hacer conocer lo que yo también estoy tratando de conocer, llevar esa luz, porque Jesús tuvo, o sea, inclusive un motivo, una motivación, y se puede decir un discernimiento con qué personas también relacionarse. Muchas veces uno también puede entender mal y decir, no, es que como me dice que tengo que relacionarme, tal vez por no quedar mal, acepto la invitación de una persona que me dice, vamos este sábado, este viernes a una discoteca, y yo digo, bueno, yo ahí voy a tratar de meterle la palabra de Dios, no importa si me meto a esos lugares. Y muchas veces puede ser que el Señor te lleve a que tú te metas a un lugar, así como tal vez le pasó a un hombre de Dios que se metió a una discoteca, y yo salía después de eso oliendo a cigarrillo, a tabaco, y después muchas personas me criticaron porque pensaron que yo también salía haciendo esas cosas. Pero hay que ser, obviamente, como les digo, siempre buscar ese discernimiento, y muchas veces el Señor te va a poner, te va a decir, ¿sabes qué? Hoy día, o sea, tranquilo. Como les decía una vez, recién nos tuvimos también una, bueno, no tan recién, pero una vez hubo una reunión de unos ex compañeros de la universidad, y siempre es el dilema, ¿no? Es como, Señor, voy, porque yo sé que ese lugar no es que conocen de Dios, claro, sino más bien van a hacer, tal vez, no sé, ¿no? O sea, tal vez hablar cosas del pasado, y inclusive tal vez a decir, bueno, no sé, no, chistes que son fuera de lugar, y uno se le pregunta, Señor, o sea, ¿quieres que vaya? O sea, va a haber un propósito, y muchas veces el Señor te dice, ¿sabes qué? Porque tú me estás buscando, porque no tomas decisiones, digamos, por emoción, sí, es que 5 años que no te veo, y que dice, entonces voy entonces muchas veces uno, Señor, voy, entonces el Señor te pone algo en tu corazón, y dices, anda, y cuando tú vas a ese lugar, tomando ya la decisión correcta que el Señor te dijo, vas a obtener una respuesta correcta, y vas a ver que sirvió, aunque sea que tú hayas ido a ese lugar a compartir con personas, entre comillas, que tal vez no conocen de Dios, ¿no? Pero hay muchas veces que el Señor también te va a decir, no, espérate, o sea, no quiero que vayas allá. Entonces hay que también buscar ese discernimiento, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, bueno, hemos visto la introducción de esto hace 15 días, como les digo, hoy vamos a continuar. Y como podemos ver, no podemos retrocedernos. Si es que ustedes quieren igualarse, por decirlo así, busquen en nuestras redes sociales en YouTube. Ahí tenemos colgado el video de la anterior enseñanza acerca de construir relaciones, que fue la introducción, ¿no? Vamos a continuar el día de hoy, y leíamos lo siguiente. Dice, para Jesús el construir relaciones fue como una prioridad tenaz, ¿no? O sea, fue como una prioridad construir relaciones para el Señor Jesucristo. Él sabía que una buena relación era la llave para conocer el corazón de las personas. Miren, ustedes, no sé si lo leyeron, ¿no? Pero estamos por ahí. Primero, conocer a las personas, como decía Tañita, o sea, quiero conocer, y también darle a conocer cómo estoy yo, y ganarlas para el reino de Dios. No se olviden eso. O sea, lo importante de construir relaciones, si yo quiero hacer amigos, ¿no es cierto?, para traerles al reino de Dios, yo tengo que abrir, obviamente, mostrarme amigo, dice la palabra. Si el que quiere amigos, muéstrese amigo, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios en Proverbios. El que quiere tener amigos, muéstrese amigo. Entonces dice, pero lo importante, el objetivo es ganarlas para el reino de Dios, ¿sí? Para el reino de Dios. Especialmente construyó puentes hacia las personas para mostrarles
el amor que tenía Jesucristo en su corazón. Y les hacía mención a una cita, ¿no?, que a mí me impactó mucho. Y les vuelvo a repetir a ustedes porque yo sé que ustedes no estuvieron la anterior vez. Decía, más personas, ojo, ¿no?, lo que dice, más personas han llegado a ser parte de la iglesia, o sea, de una iglesia, por la amabilidad del verdadero amor cristiano que por todos los argumentos teológicos en el mundo. Sí. Eso lo dice un anónimo. O sea, dice, en otras palabras, dice, más gente llega a la iglesia por la amabilidad que tú demuestres hacia la persona al tratarla, antes que por estarle metiendo conceptos teológicos. No quiere decir que está mal meterle la palabra de Dios, ¿no? Pero muchas veces uno por tal vez la desesperación o no sé, ¿no?, por el hecho de queremos que no se pierda, llegamos y muchas veces llegamos a condenarles o a decirles a las personas a tratar de construir relaciones de una manera incorrecta y no nos mostramos amables con esas personas. Y lo que esta persona dice, no digo que está mal la teología, no digo que está mal la palabra, pero muchas veces cuando nosotros llegamos simplemente a hablar con las personas y le metemos, se puede decir, la Biblia como locos, vamos a tener un mal resultado. Mientras más conozcamos, como decía mi papá, mientras más conozcamos a esa persona y generemos un ambiente de confianza con la persona, obviamente se va a dar la oportunidad de tener un poco más de, se puede decir, de intimidad, de conocerle cómo está la persona en su corazón, y en base a eso, poderle ir metiendo poco a poco, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Muchas veces tendremos que ser directos y obviamente y concisos, ¿no? Pero a veces es necesario, como dice aquí, ¿no? O sea, muchas veces las personas han llegado más a la iglesia por la amabilidad de la gente que por estarle metiendo conceptos teológicos. No, es que la gente no quiere a veces Porque- escuchar tanto la Biblia, sino porque ¿qué quiere tal ver si yo le digo- resultados, decir, es que mira, esto pasó y Exacto, porque qué tal si yo le digo una verdad que no la podemos negar, que está escrita en la Biblia. Los que estamos aquí entendemos, ¿sí o no que existe cielo e infierno? ¿Sí o no que si yo no tengo, aunque suene duro, sí o no, que si yo no tengo al Señor en mi corazón y lo he aceptado como mi Salvador, si llego a morir, ¿a dónde me voy? Al infierno, claro, eso es así. O sea, aunque digan, no, o sea, chuta, tú tal vez estás creyendo en como, no, como va a ser, no existe el infierno lo vivimos aquí mismo, ¿sabes? O sea, la palabra de Dios está, dice, hay cielo y hay infierno. Si nosotros no tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, abajo, por más bonitos que hayamos sido, por más obras que hayamos hecho, por más, ¿saben? Si no es que yo no hago mal a nadie, yo vivo tranquilo con mi familia y no peco, o sea, trato de ser buena gente. Entonces dice, no es necesario tener un Salvador, porque yo vivo mi vida a mi manera y trato de ser buena persona. Por más que sea buena persona, por eso hay el dicho, ¿no? Dice, de buenas intenciones está yendo al infierno, ¿no? Están diciendo, no sé si han escuchado. Entonces, el único camino para que nosotros podamos llegar al cielo es Jesucristo. O sea, no es el que si le damos al pobre, no es que si nos comportamos bien. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, nos vamos a ir al cielo, punto, se acabó. Eso lo dice la palabra, ¿no? Eso pegará así con la palabra, no conmigo. Por eso decir, no, es que estás mal, ¿no? No, lo dice la palabra. Si nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, no es por la manera en cómo nos comportemos, ¿cierto? Esto es importante. Entonces, si nosotros practicamos esto en nuestra vida, vamos a poder transmitir esto a las demás personas. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a quererle ganar a la gente y decirle lo que dice la palabra. Dice, sabes que tú eres un pecador y si sigues así te vas a ir al infierno. A veces es necesario decirlo. Pero si nosotros le decimos así, de esa manera, la gente no te va a entender. te dicen, bueno, pero si aquí también se vive el infierno. Exacto. Entonces uno dice, ¿cómo gano? A pesar de que tú estás diciendo una verdad, ¿no? Y muchas veces tú, como te digo, por el ánimo de decir, chuta, estás mal, muchas veces hasta podemos llegar a condenar, pero no, es que te vas a condenar, o sea, te vas a ir al infierno. Y claro que se va al infierno, o sea, no sé si me entienden. O sea, claro que se va al infierno, pero muchas veces no es la forma en la como debemos de decir, ¿no es cierto? Tenemos que ir de diferente manera, muchas veces con la amabilidad. Es más, yo cuando conocí al Señor, yo aprendí ahí recién, de que yo trato de hacer, o sea, dejo de pecar, no porque me vaya a ir al infierno, y es verdad. O sea, por ejemplo, yo cuando digo, Señor, ayúdame a ser mejor para ti, ayúdame a quitar lo malo de mi corazón, no es por el miedo de irme al infierno. Cuando antes, tal vez en otra religión, me enseñaban eso, o sea, es que si te comportas mal, te vas a ir al infierno. Entonces uno trataba de comportarse bien por el miedo de irse al infierno, cuando está mal, ¿sí? Ahora me trato de comportar bien porque entiendo de que
eso le afecta al corazón del Señor y yo por amor a Él dejo de hacer esas cosas malas. Por amor a Él, por amor que el Señor tenía en su corazón. No por el hecho de ir a condenar a alguien. Aunque como les digo es verdadero, si yo me comporto mal, si yo sigo pecando y a la final no me arrepiento, voy a ir a atender al infierno. Pero no lo estoy haciendo por el temor a irme al infierno, sino por amor a Dios, que es muy diferente, muy distinto, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Entonces muchas veces tenemos que hacer entender, como tal vez en algún momento el Señor me hizo entender a mí, me decía, por amor a mí tú dejas de hacer muchas cosas. Porque él ya me ponía unos ejemplos, ¿no? Y es chistoso, porque yo siempre les sé decir a las personas que muchas veces tratan de también llevarme la contra, ¿no? O sea, decir, es que en tu iglesia, en tu religión, aunque yo siempre les digo, no, yo no tengo religión, en tu religión no te permiten tomar. Y es como que, ¿cómo no me permiten? O sea, y como les decía, digo, ¿qué nos impide a nosotros ahorita que somos personas santas irnos a comprar una botella y beber? ¿Qué nos impide, o sea, en verdad? Nada. O sea, nada, si yo le digo, papi, dame comprar una botella y nos emborrachamos. O sea, ¿quién nos va a venir a pegar? O sea, si no, nadie, ¿no es cierto? O sea, entonces no es que no me permiten, sino que yo sé que eso no me conviene, ¿no es cierto? No me conviene, no me edifica. Entonces no lo hago. Es más, el Señor dice, yo tengo que cuidar el templo. Y yo, muchas veces yo me pongo a beber, muchas veces me hace mal a mi salud. Entonces estoy dañando el cuerpo del Señor, porque la palabra es clara, dice, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces estoy destruyendo el templo donde el Señor vive. Entonces yo entiendo, digo, entonces dejo de hacer eso. No que no pueda tomar, porque tomar yo puedo tomar. ¿Sí me entienden? Sino que no me conviene, como lo dice Pablo. Es diferente. Entonces nosotros también tenemos que tratar de hacer este tipo de ejemplos, y poder hacer entender a la persona este tipo de cosas para el momento de hacer construir una relación, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 29. Vamos a leer muchísimo el día de hoy, ¿sí? Y para no demorarnos por cuestiones de tiempo, ¿no? Yo les voy a leer, ¿sí? Vamos a tomar la palabra de Dios y yo les voy a leer. Van a seguirme nomás con la lectura, con sus ojos, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 29, lo siguiente. Dice, cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿no es cierto? Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, bueno, aquí le hacen un paréntesis, ¿no? Dejó Judeo y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Miren, Satanás, ¿no? Y ahí es como que, qué importante como Jesús se comportaba, ¿no? O sea, ustedes le dirían, yo me pongo, pues a mí me gusta meditar, ¿no? Ustedes le dirían a una persona desconocida, le darían una orden. Porque él no la conocía, esta mujer. Simplemente dice la palabra de Dios que él se acercó a un pozo, y vino esta mujer a sacar agua del pozo, y él le dijo, porque estaba cansado, dice, del camino, y le dijo, dame de beber de uno. O sea, para mí muchas veces dicen, chuta, Jesús fue grosero. O sea, sin conocerle, le dio una orden. Pero miren, o sea, cómo es la guía del Señor, ¿no? Porque inclusive si yo me pongo a pensar, o sea, el momento de darle una orden, él nos demostró, ¿no? O sea, o cómo le diría, ¿ustedes qué creen? Por eso yo digo, eso es meditar. ¿Se acuerdan que hace un año más o menos hablábamos de cómo se debería leer la Biblia? Porque muchas veces dicen, la Biblia es aburrida, ¿no? Cuando tú la meditas y te imaginas, ¿qué era meditar? ¿Se acuerdan? Decía, te derivaba de una palabra que dice, imagínate la palabra de Dios. O sea, meditar significa imaginarse la palabra de Dios. Meterse al papel en ese momento. ¿Tú cómo responderías si fueras la samaritana? ¿Tú cómo responderías estando a los pies de Jesús? ¿Harías eso? Entonces miren, dice, simplemente llegó la mujer y le dijo, dame de beber. Le está dando una orden, dame de beber. No le dijo, disculpe, tenga la bondad. O sea, ¿podrías darme? Porque sería más elegante, más educado, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, ¿cierto? Le respondió.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, miren, ya le metió, ¿no? Ya le metió a Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Jesús le respondió y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua y que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más a sacarla. Chistoso. O sea, siempre la gente aquí se confunde, ¿no? Ellos piensan que siempre Jesucristo hablaba de cosas espirituales. Y cuando muchas veces el Señor nos habla, nosotros siempre tendemos a lo natural, ¿no? O sea, la mujer pensó que le iba a dar un poco de agua, en donde al tomar esta agua líquida no iba a volver a tener sed. Cuando Jesús no hablaba de ese tipo de agua, ¿no es cierto? Donde estábamos, dice, la mujer le dijo, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más a sacarla. O sea, ella quiso evitarse también el trabajito, ¿no? De ir a sacar el agua. Por eso, o sea, como que wow, dijo, o sea, si me da de beber, nunca más volver a tener, entonces ya no voy a venir a trabajar más para sacar el agua, ¿cierto? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Sí, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Tú nada lo que le dice, no? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscáis o qué habláis con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habría traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya que están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra y el que siega se gocen juntos, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Miren cómo a través de lo que Jesús hizo con esta mujer, dice la palabra de Dios que muchos de los samaritanos también fueron ganados a causa del testimonio de esta mujer. Este es uno de los objetivos principales de los cuales nosotros tenemos que tratar de formar una relación y construir una amistad con alguien. Cuando tú hayas hecho una amistad con alguien y estas personas, a causa del testimonio de lo que tú le pudiste ayudar a esta persona, pueda lograr alcanzar a más personas, has logrado el objetivo correcto de formar una relación con alguien. ¿Estamos hasta aquí?
Eso es importantísimo. Aunque también lo podría decir, ¿no? Si tú puedes alcanzarle a una persona, y como yo les sé decir, ¿no? Y por ahí dicen, saben decir, ¿cómo tú sabes de que en verdad eres un verdadero discípulo del Señor? Cuando empiezas a ganar más gente. ¿Sí? Porque muchas veces uno se queda calladito. Dice, yo ya soy cristiano y ya, pero no hablo, no hablo y no cuento a nadie de que soy cristiano, me quedo calladito. Entonces, ahí falta algo, porque todavía tal vez hay temor en nuestro corazón. Es que nos da recelo de que la gente nos critique, que nos digan, hey, tú estás mal, tú eres muy radical, tú eres muy fanático. Pero cuando nosotros tenemos ya al Señor en nuestro corazón y seguimos alcanzando a más personas, créeme que esa relación que tú formaste con esa persona ha sido, se puede decir, fructuosa. Porque aquí clarito dice, a causa del testimonio de esta mujer, muchos en aquella ciudad empezaron a creer en Jesucristo. Él no necesitó conectarse con esas personas de esa manera. Simplemente la mujer fue la que fue a dar testimonio y empezó a ganar más gente. Entonces, esa relación fue fructuosa, por supuesto. Por eso él tomó la iniciativa para construir una relación. Tal vez para los que somos más tranquilos, como estaba diciendo, nos cuesta empezar una relación con alguien. Yo les he decir, yo me considero, no sé, o sea, me considero más entre introvertido y extrovertido, y me considero introvertido. Yo me considero. Entonces es como que yo les he decir, si una persona a mí no me inicia una conversación, yo permanezco callado. Soy así. Pero muchas veces hay que ser guiado por el Espíritu y tomar la iniciativa de construir una relación. Yo les decía, una vez le acompañé, me acuerdo, a Andreita, ¿no? Le acompañamos junto con otra persona también, le acompañamos a Guayaquil a hacer un trámite. Y me acuerdo que al momento de regresar, ¿no?, de Guayaquil, fueron obviamente casi 8 o 9 horas en un bus, ¿no? Entonces nosotros al regresar, me acuerdo, yo me senté al lado de una persona, de un joven, y qué tenaz, ¿no? O sea, después el Señor me hablaba también. Y creo que pasaron 2 horas, porque justo el joven venía a Quito. Entonces yo dije, ya me tocó las 9 horas con la persona al lado. Y no lo conocía, ¿no? Pero después de 2 horas, me acuerdo que él algo, creo que me preguntó la hora, ¿no? Pero después de 2 horas sin decirnos nada, él me preguntó y es como que él empezó la conversación. Obviamente era de la costa, y creo que los de la costa son un poco más abiertos a mencionar por las costumbres que ellos tienen. Entonces es como que me preguntó y me empezó a decir, tú, o sea, ¿cómo así? ¿De dónde eres? Entonces, cuando él empezó la conversación, ya también pude abrirme, y qué tenaz que yo pude compartirle del Señor. Y creo que después de esas 6 horas que faltaron, yo le pude, más bien él se quedó callado y decía, ya déjame hablar, o sea, porque yo le compartí, inclusive le pude decir muchas cosas, ¿no? O sea, y le pude compartir también del amor de Dios y llegar a esa persona. Entonces es como que, wow, o sea, él venía a pasar vacaciones, me acuerdo que me contó, dijo, después regresaba, pero yo le dije a ellos, o sea, es importante de que tú busques al Señor, si regresas a Guayaquil, o sea, le invitamos inclusive acá al ministerio, pero él tuvo que regresar, como digo, porque es de Guayaquil. Entonces él dijo, sí, o sea, voy a tratar de empezar a conocerle a Dios. Entonces es importante, ¿no? Pero yo me ponía, pues si él no hablaba, yo tal vez no hubiese dicho ni una palabra. Entonces, nada, ¿no? Esto, pues digo, ser guiados. Muchas veces Jesús tomó la iniciativa, y a causa de eso, mucha gente de ese pueblo pues algo, que tenaz, ¿no? A causa de lo que él hizo. ¿Estamos ahí? Vamos al siguiente. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 9, versículo 9-10. No se olviden que hay que crear una atmósfera de confianza, ¿no es cierto?, con la persona, y amor, para que las personas puedan abrirse a nosotros, ¿no? Porque si tú te muestras agresivo, si tú no te muestras con un corazón receptivo también, la gente no te va a contar sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces no esperemos, en otras palabras, lo que el Señor me dice, no esperemos a que la gente se acerque a nosotros. Cuando el Señor te envía a hacer las cosas, tú acércate, por más loco que sea. Pues dices, ¿será que, creo que no sé, una vez le pasó a mi esposo, ¿será que le llego al jefe? O sea, la jefa, si es medio gruñosa, ¿será que le llego? O sea, dámela, o sea, dale, pero cuando el Señor te mande, hazlo. Y obtuvo buenos resultados. Entonces es como que muchas veces uno se pone y dice, no, es que lo veo que es como medio gruñón, entonces mejor no le digo nada, mejor me voy con aquello que se lo ve como es más blandito. Entonces muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas locas, ¿no? Porque en este momento lo que el Señor hizo fue hacer una cosa loca, porque un judío no se trataba con un samaritano. Primera cosa loca, hablar con alguien que no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, vamos, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 9, capítulo 10?
9 al 10. ¿Qué dice? A ver. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Otra vez, ¿no? Con eso quiero que entiendan bien, ¿no? No irán a ir a estar por la vida dando órdenes, ¿no? Pero otra vez, miren cómo le ganó a Mateo, ¿no? Y Mateo, justamente este Mateo que gana, es el mismo que escribe el Evangelio, ¿no? Por si acaso, ¿no? Este Mateo. Pasando por ahí más adelante vio a un hombre llamado Mateo, que es ahora el que escribió los Evangelios, el de Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos. ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos, ¿no es cierto? Y se acuerdan que hablábamos hace 15 días, decíamos, ¿cómo eran vistos estas personas en aquellos tiempos? Como el día de hoy, como los políticos. Se lo podía comparar. Es como que aquel que robaba al pueblo, o sea, que cobraba impuestos por demás. Entonces no lo querían, pues obviamente, a Mateo. Dice, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, le dio otra orden. También, o sea, yo digo, Jesús, pues, así me llama malcriado. Por decirlo, ¿no? Es como que él llegaba y daba órdenes. Dijo, sigue. Pero yo estoy por seguro, o sea, más que seguro de que antes de ir a decir eso, Jesús ya había orado un montón, porque tenía la otra costumbre, el otro hábito de orar. Siempre se apartaba y el Señor, Dios Padre le indicaba, decía, a tal persona tienes que decirle esto, a tal persona. Y así es cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, no sé si les ha pasado, di esto. Dile esto. Tú dices, ¿en serio le digo? Le vas diciendo, y dices, no, wow, o sea, me dijo esto. En verdad, con lo que me dijo, me impactó y voy a tratar de empezarle a seguir. Y dijo, sígueme. Y él se levantó, o sea, que tenaz, que alguien, es como decir un carpintero en ese caso, porque a Jesús era conocido como el carpintero, que le diga a un cobrador de impuestos, a una persona importante, que le diga, hey, tú sigue. O sea, otra vez, imagínense esa escena. O sea, el día de hoy pongámonos como que un carpintero, una persona humilde le diga a un político, oye, ven, sigue. Y esa persona se levanta y diga, sí, no. O sea, es como que wow, ¿no? Pero era el respaldo de Dios, no sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, el respaldo de Dios, o sea, el poder. ¿Con qué amor Jesucristo diría esta palabra para que ellos puedan responder a lo correcto? Porque yo creo que no llegó Jesucristo, o sea, como cascarrabias y decir, sígueme, ¿no? Sí, o sea, como que, sino que con una orden, pero a la vez con un amor, que la persona le respondía, ¿no? Y él se levantó y le siguió. Se sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿No es cierto? Otra cosa, dice, si usted demuestra interés por las personas, podrá ser más amigos en más poco tiempo de lo que tú puedas hacer si demuestras más bien que se interesen por ti. Muchas veces uno dice, no, que se interesen por mí o por el Señor, y no me preocupo de la gente. Más bien preocúpate, como decía la gente. O sea, más bien yo trato de como que abrirme para preocuparme. O sea, ¿cómo estás? O sea, ¿qué te sucede? Me intereso por la gente y luego sí. Tal vez si necesitan que se enteren de mí. Es como por ahí decían, ¿no? Tenemos el síndrome del vendedor nosotros los cristianos a veces. Cuando nos agarra la pasión, y muchas veces hay temporadas, ¿no? Donde estamos como locos por el Señor y queremos que todo el mundo conozca por poco y vemos a alguien y hasta lo vamos bendiciendo, ¿no? Que el Señor le bendiga, que el Señor, para que digan, chuta, está con Dios, ¿no? Y a veces es bueno esto, pero a veces podemos tender en el error de tener el síndrome del vendedor, como se dice. ¿Cuál es el síndrome del vendedor? Y como cristianos caemos en este síndrome. ¿Cuál es el síndrome? ¿Ustedes han ido a un centro comercial? Sí, ¿no es cierto? Todos. Especialmente no sé si han tenido la oportunidad de ir a Ipiales o a Colombia. Cuando tú entras a un centro comercial a Colombia, ahí te reciben, pero... O sea, inclusive saben que es chistoso, ¿no? Porque dicen, uy, venga, o sea, ¿cómo está? Siga, o sea, entonces inclusive después te hacen probar el pantalón y dicen, no, pues le queda como artista de cine, pues. Entonces uno dice, chuta, o sea, te halaga, que aunque sea mentira, tú te sientes bien, porque dice, chuta, o sea, dice, con esa pinta, dice, parece artista de cine, dice, uy, a última moda, dice, o sea, Entonces uno dice, aunque no me veo bien, yo me la llevo porque ya me dijo que parezco artista de cine. Entonces, ahora yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Tú crees que en verdad, o sea, lastimosamente, ¿tú crees que en verdad que esta persona que te está vendiendo es porque se interesa en ti? No.
A ellos lo que les interesa, ¿qué es? Es vender. Porque tal vez si vende más le pueden dar una comisión, yo qué sé. Y sigue conservando su trabajo. Pero no es porque está interesado en ti, ¿no es cierto? Porque si vamos a eso, y no es por llegar a crítica, ¿no? Pero si vamos a eso, ¿quién crees que alguien te podría decir, hey, no te queda bien esa ropa? Yo creo que más bien un esposo, una esposa, una mamá, dice, no me gusta cómo te queda, porque no le interesa que te lleves el producto, sino te interesa que te veas bien, que no hagas el ridículo. ¿No es cierto? Dice, ¿sabes qué? No me parece, más bien cámbiate la otra, pero vuelta al vendedor te va a decir, no, está fuerte, excelente. O sea, wow, o sea, sí está diciendo. Es lo más caro. Exacto. Y si interesan es como que te reciben como cómo está, cómo ha pasado, pero no es porque en verdad quiere conocerte, sino quiere venderte algo. Y muchas veces como cristianos nosotros también caemos en ese error de decir, lo que quiero es meterle a Jesús a la otra persona. Y eso, aunque la motivación está correcta, a través de esa forma no es dable muchas veces. Como que llegamos y simplemente es como que hablamos de que queremos meterle al Señor en el corazón de la persona, ¿verdad? Y no nos interesamos primero por la persona como tal. Tenemos que interesarnos por la persona como tal, cómo está su corazón, y en base a observar las necesidades que esa persona tenga, utilizar la palabra de Dios con respecto específico a cada circunstancia que la persona te diga y poderle compartir el amor de Dios, que es diferente. Si yo me intereso en ti, para conocer de ti y poderte dar la guía en base a la palabra de Dios. Y verás que va a ser diferente el resultado. Entonces, primero, pues, tratemos de entender y conocerle a la otra persona. Conocer, se puede decir, qué es lo que la persona necesita, en qué aspectos está vacío su corazón. Y en base a eso, meterle la palabra de Dios. Con amor. Entonces, no caigamos en el síndrome del vendedor, de quererle meter. O sea, con tal de venderle a Jesucristo, hacemos lo que sea. Que está bien, como les digo, pero no es la forma adecuada. Seamos astutos, como dice por ahí, ¿no? Seamos astutos. ¿Sí? Jesús hizo eso, ¿no? Vamos al tercer punto. Vamos a ir a Lucas 19. Complementando con esto, ¿no? Dice, Jesús no permitió tampoco que los prejuicios afectaran el construir una religión. ¿Por qué prejuicios? Porque él se sentaba a la mesa con pecadores y publicanos. ¿Ustedes qué creen que en ese momento los religiosos, los fariseos decían? O sea, chuta, ¿no? O sea, ¿cómo se va a sentar con pecadores? Por eso a Jesús le trataron como hombre bebedor y comilón, le dijeron, ¿no? Como que bebía vino también, le dijeron. Vamos a ir a la tercer punto. Dice Lucas 19, capítulo 1, versículo 1 al 10, ¿no? Dice lo siguiente, me van a seguir. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Es necesario que me quede en tu casa. O sea, ¿qué viste? No? O sea, es necesario que me... Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo. Jesús demostró en este punto que inclusive cuando él le pidió obviamente ir a su casa, él aprovechaba siempre el estar sentado en una mesa para poder compartirlo con la gente. De aquí podemos concluir o resumir que Jesús demostró que comer juntos, ¿no es cierto?, es uno de los mejores momentos para construir relaciones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una cena, una comida, tratemos de aprovechar esos momentos para poder compartir del amor. Más que, como les digo, por eso es importante, más que irse a sentar, porque muchos nos sentamos y ya. Tratemos que esos momentos sean los adecuados para poder compartir de la palabra de Dios. Jesús demostró que esos momentos eran los más propicios, ¿no?
poder hablar y compartir del amor de Dios. En este caso, miren, ganó a otra persona, ¿no? A otro cobrador de impuestos, a otro pecador, a alguien que había, inclusive, ¿por qué creen que Zaqueo dijo, si he defraudado a alguien? Porque él sabía que había robado. Pues. Es más, y lo devolvió cuadruplicado. Entonces, obviamente, porque ahí decía, es un hombre rico. Ahí dice claramente, es publicano y era rico, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no olvidemos que Jesús usó frecuentemente el momento de la comida como un instrumento para construir relaciones, ¿no? Ahí es donde se provee, se puede decir, una atmósfera adecuada para poder establecer la conexión con alguien, ¿no? Eso. Pero por el día de hoy nos vamos a quedar en ese punto. Vamos a continuar con los siguientes puntos en la siguiente semana.